Dos hermanos desaparecieron sin dejar rastro en 1982, destrozando a su familia. Pero 40 años después, la policía encontró algo que les heló la sangre a todos. Ciudad Juárez resplandecía bajo el cálido sol de octubre. Las calles del centro histórico bullían de actividad, mientras los vecinos preparaban los últimos detalles para el Día de San Rafael, el patrono local. En la colonia Progreso, un barrio de clase media alejado del bullicio central, la familia Fuentes se preparaba para unirse a las celebraciones. «Roberto, quédate quieto un momento», pidió Sara mientras peinaba los mechones rubios de su hijo mayor, intentando domar aquella cabellera que tanto destacaba entre los niños del vecindario. A pocos metros, Manuel jugaba con un pequeño distintivo metálico del Club América, su tesoro más preciado, después de que su padre se lo trajera de un viaje a la capital. «¿Ya vamos a salir, mamá?» «Tío Ernesto dijo que habría juegos cerca de la catedral», preguntó Manuel, balanceándose impaciente sobre sus talones. Carlos Fuentes apareció en el umbral de la habitación, ya vestido para la ocasión con una camisa limpia y bien planchada. El ingeniero observó con orgullo a su familia, su esposa americana y sus dos hijos, a quienes los vecinos llamaban cariñosamente los hermanos güeros. «Listos todos. La procesión empieza a las 6», anunció Carlos, consultando su reloj con la precisión que caracterizaba todos sus actos. El centro histórico era un estallido de colores cuando llegaron. Guirnaldas de papel picado cruzaban las calles de lado a lado, mientras el aroma de elotes asados, churros y tacos al pastor se mezclaba en el aire. La música de mariachi resonaba desde un templete cercano a la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, donde una pequeña orquesta interpretaba canciones tradicionales. Los primos adolescentes de los niños, hijos de Ernesto, hermano de Carlos, se unieron rápidamente al grupo familiar. La tarde transcurrió entre risas y reencuentros con vecinos y conocidos. Roberto y Manuel correteaban entre los adultos, deteniéndose ocasionalmente para contemplar asombrados los bailes folclóricos o para suplicar por alguna golosina. Cuando el reloj de la catedral marcó las 7:30 de la tarde, la plaza central ya estaba completamente iluminada por luces de colores y la celebración alcanzaba su punto álgido. Roberto tiró suavemente de la manga de su padre. «Papá, ¿podemos ir con Javier y Miguel a comprar dulces? Vimos una señora que vende caramelos de tamarindo cerca de la catedral». Carlos miró a los primos adolescentes, que esperaban a pocos metros, y luego a sus hijos. Sus ojos se detuvieron un momento en aquellas cabelleras rubias que siempre atraían miradas en cualquier lugar de Juárez. «Fiquem sempre perto dos primos e volten en 20 minutos», dijo Carlos, mezclando inconscientemente el portugués y el español, como hacía cuando estaba preocupado, mientras sacaba algunas monedas del bolsillo y las repartía entre los niños. Sara se acercó para ajustar las chaquetas ligeras que llevaban los pequeños. La brisa nocturna del desierto comenzaba a refrescar el ambiente. «Listen to your father. 20 minutes, ¿ok?», susurró Sara, besando sus frentes antes de verlos alejarse entre la multitud, sus cabezas rubias destacándose como pequeños faros en un mar de cabelleras oscuras. Los minutos pasaron entre conversaciones con familiares y conocidos. Carlos consultó su reloj varias veces, pero sin verdadera preocupación, hasta que notó que habían transcurrido casi 30 minutos. Cuando los primos regresaron solos al punto de encuentro, el ingeniero sintió una punzada de inquietud. «¿Y los niños?», preguntó Carlos, interrumpiendo bruscamente la conversación de los adolescentes. «Pensamos que ya habían vuelto con ustedes, tío», respondió Javier, el mayor de los primos. «Se quedaron comprando dulces mientras nosotros mirábamos los cohetes, y cuando volvimos ya no estaban allí». Sara se tensó visiblemente al escuchar la traducción que Carlos le proporcionó. Sus ojos recorrieron la plaza,
buscando las inconfundibles cabezas rubias de sus hijos. Deben estar por aquí cerca, intentó tranquilizarla Carlos, aunque la preocupación ya se filtraba en su voz. Vamos a buscarlos. Los siguientes 30 minutos se transformaron en una búsqueda cada vez más frenética. Carlos recorría las barracas de comida y juegos, preguntando a cada vendedor si había visto a 2 niños rubios. Sara permanecía en el punto acordado, mostrando fotos de sus hijos a los transeúntes que pasaban. «Tienen el pelo rubio, muy rubio, son inconfundibles», repetía Sara en español entrecortado, mientras la ansiedad tensaba cada palabra. 1 hora después del tiempo acordado, el pánico comenzaba a instalarse. La familia se dividió en grupos de búsqueda que peinaban metódicamente cada rincón del centro histórico. Fue entonces cuando se acercaron al puesto policial temporal instalado para la festividad. El subteniente Ramírez, un hombre de mediana edad con expresión aburrida, apenas levantó la vista de su escritorio improvisado cuando Carlos explicó la situación. «Niños que se pierden en fiestas, hay muchos, señor. Aparecerán pronto, ya verá», comentó con desinterés mientras garabateaba algo en un formulario. «Esperen un poco más». «Ya ha pasado más de 1 hora», insistió Carlos, golpeando la mesa con frustración. El oficial finalmente los miró con más atención, especialmente cuando Sara mostró las fotografías de los niños. «¿Son americanos?», preguntó, observando el cabello rubio de los pequeños en las imágenes. «Son mexicanos. Nacieron aquí», respondió Sara con indignación, su acento americano más pronunciado por la angustia. «Jamás irían a El Paso solos». A medianoche, con la festividad terminando y las familias regresando a sus hogares, el subteniente Ramírez finalmente registró formalmente la desaparición. La búsqueda se intensificó con la llegada de policías adicionales y algunos bomberos voluntarios que comenzaron a revisar callejones, terrenos baldíos y canales de drenaje. La noche se estiró interminablemente. Mientras la ciudad dormía, docenas de linternas iluminaban cada rincón oscuro del centro histórico. Las primeras hipótesis se dividían entre un posible accidente, desorientación de los niños o algo que nadie se atrevía a mencionar frente a los padres: secuestro. Cuando las primeras luces del alba iluminaron el horizonte del desierto de Chihuahua, Sara fue encontrada de rodillas ante la imagen de la Virgen de Guadalupe en la catedral. Su rostro, marcado por las lágrimas de toda una noche, se elevaba hacia la imagen sagrada mientras sus labios murmuraban promesas y plegarias en una mezcla de inglés y español. Carlos, por su parte, continuaba recorriendo las calles. Su camisa, impecable el día anterior, estaba ahora arrugada y manchada. Su rostro mostraba una determinación feroz alimentada por el miedo y la desesperación. En esa misma mañana, los trabajadores de la imprenta del El Diario de Juárez corrían para modificar la primera plana. Las sonrisas inocentes de Roberto y Manuel Fuentes ocupaban ahora el centro de la página bajo el titular «Desaparecidos en la festividad. Se busca a los hermanos Güeros». Mientras Carlos y Sara, exhaustos tras la noche sin dormir, recibían a los primeros investigadores en su casa, el teléfono sonó inesperadamente. Carlos se abalanzó sobre el aparato, esperando noticias de sus hijos. Del otro lado de la línea, una voz desconocida susurró: «Sus hijos están a salvo ahora, donde niños como ellos realmente pertenecen». Antes de que Carlos pudiera responder, la llamada se cortó abruptamente. Carlos dejó caer el teléfono como si quemara, su rostro pálido contrastando con las ojeras oscuras que enmarcaban sus ojos tras la noche sin dormir. «¿Quién era?», preguntó Sara, acercándose rápidamente al ver su expresión. «Alguien». La voz de Carlos se quebró. «Alguien dijo que los niños están donde pertenecen». 3 días después, la casa de los Fuentes se había transformado en un centro improvisado de búsqueda. Familiares,
Amigos y vecinos entraban y salían constantemente, trayendo café y sándwiches que nadie comía. El teléfono sonaba con frecuencia, pero nunca era la llamada que esperaban. Esa mañana, un hombre de unos 50 años, con postura militar y mirada penetrante, cruzó el umbral. El silencio cayó sobre la sala cuando se presentó. Comandante Alejandro Ruiz, Policía Judicial Federal, anunció, mostrando su placa. Estoy asumiendo personalmente el caso de sus hijos. El comandante se acercó a la pared donde Carlos había colocado las mejores fotografías de Roberto y Manuel. Ruiz las estudió con atención profesional, como si estuviera memorizando cada detalle de sus rostros. La desaparición de dos niños durante un evento público con características tan distintivas, murmuró, refiriéndose al cabello rubio de los pequeños. No es un caso común. Esa misma tarde, técnicos de la policía instalaron un dispositivo de rastreo en el teléfono familiar. El oficial explicaba el funcionamiento mientras conectaba cables y ajustaba equipos. Si vuelve a llamar, podremos identificar el origen, explicó, señalando los indicadores luminosos del aparato. Mantengan la calma y háganlo hablar lo más posible. Al día siguiente, Ruiz reunió a la familia en la sala. Su expresión grave anticipaba malas noticias. La llamada que recibieron provino de un teléfono público cerca del puente internacional, informó, desplegando un mapa sobre la mesa. Tenemos una grabación de baja calidad de una cámara de seguridad, pero no se distinguen rasgos faciales. Sara observó las imágenes granuladas. Apenas se distinguía una figura con sombrero que se alejaba de la cabina telefónica. La frustración se apoderó de ella. Aquella tarde, sin consultar a Carlos, Sara condujo hasta el consulado americano en Ciudad Juárez. La viscónsul Eleanor Bennett la recibió después de una hora de espera. Mis hijos son ciudadanos americanos también, insistió Sara, deslizando sobre el escritorio las copias de los certificados de nacimiento dobles que habían tramitado. Necesito que el gobierno de Estados Unidos intervenga. De regreso a casa, la discusión estalló apenas Sara cruzó la puerta. Son mexicanos. Este es un asunto mexicano, gritó Carlos, golpeando la pared con frustración. La Policía Federal está trabajando en el caso. But they look American, Carlos, respondió Sara, alternando al inglés como siempre hacía cuando estaba alterada. They might have been taken because they look American. La tensión entre ambos crecía con cada día sin noticias. Carlos pasaba horas frente a los mapas que había pegado en las paredes, marcando cada zona registrada, creando cronogramas detallados de los movimientos de cada persona aquella noche. Sara, por su parte, visitaba la catedral cada tarde, encendiendo velas y susurrando promesas a la Virgen de Guadalupe. Una semana después del desaparecimiento, el comandante Ruiz llegó acompañado por un hombre de aspecto cansado que fue presentado como Leonardo Vega, taxista. «Cuénteles lo que me dijo a mí», pidió Ruiz. El taxista se retorció las manos nerviosamente antes de hablar. Estaba esperando pasaje cerca de la calle Mariscal, ya casi terminando la fiesta, comenzó. Vi a dos niños rubios, igualitos a los de la foto. El carro era oscuro, un sedán americano, creo. No vi bien al conductor. Esta información desencadenó una intensa búsqueda de vehículos correspondientes a la descripción. Agentes federales revisaron los registros de cruce fronterizo, verificando cada automóvil oscuro que hubiera pasado a El Paso en las horas posteriores a la desaparición. Mientras tanto, la sala de estar de los Fuentes se había transformado por completo. Ya no era el espacio acogedor donde la familia veía televisión juntos. Ahora las paredes estaban cubiertas de mapas con zonas marcadas, cronogramas detallados y fotografías de cada persona que había visto a los niños aquella noche. Carlos pasaba horas estudiando cada detalle, buscando patrones,
conexiones que todos hubieran pasado por alto. En la catedral, Sara permanecía arrodillada durante horas, una vela en cada mano, prometiendo sacrificios y penitencias si la Virgen le devolvía a sus hijos. En la delegación, el comandante Ruiz miraba con frustración los informes que se acumulaban sobre su escritorio. El caso de los hermanos Fuentes competía por atención con un reciente tiroteo entre carteles que había dejado 7 muertos en la periferia de la ciudad. Los medios, inicialmente volcados en la historia de los niños rubios desaparecidos, comenzaban a reducir la cobertura. Carlos intentaba mantener el interés dando entrevistas apasionadas frente a su casa, mientras Sara observaba silenciosamente desde la ventana, incapaz de enfrentar las cámaras. Una noche, Sara entró silenciosamente al cuarto que compartían Roberto y Manuel. No había tenido valor para hacerlo desde la desaparición. Bajo la cama de Roberto encontró un pequeño camión de bomberos rojo, el juguete favorito que el niño había dejado olvidado. Lo abrazó contra su pecho, permitiéndose finalmente sucumbir al llanto que había contenido frente a los demás. Un mes después de la desaparición, cuando la investigación comenzaba a enfriarse, el comandante Ruiz convocó a los Fuentes a una reunión reservada en la delegación. La oficina estaba aislada del bullicio habitual, y Ruiz cerró la puerta con llave antes de hablar. He estado investigando patrones similares en toda la frontera. Comenzó desplegando un mapa con marcadores de colores. Acreditamos que sus hijos pueden haber sido objetivo de una red internacional de tráfico infantil que busca específicamente niños con apariencia americana para adopción ilegal en los Estados Unidos. Las palabras del comandante Ruiz cayeron como una losa sobre los Fuentes. Carlos se desplomó en la silla, mientras Sara permanecía de pie, congelada ante la revelación. ¿Tráfico infantil?, murmuró Carlos, su voz apenas audible. ¿Está diciendo que alguien se llevó a mis hijos para venderlos? Ruiz desplegó más documentos sobre la mesa, mostrando fotografías de otros 3 niños desaparecidos en circunstancias similares durante los últimos 5 años. Todos fueron vistos por última vez en festividades públicas, explicó, señalando las coincidencias. Todos tenían apariencia diferente del mexicano típico, ojos claros, cabello rubio o rojizo, y todos desaparecieron sin dejar rastro. Sara se acercó temblorosa, reconociendo el patrón que Ruiz señalaba. Los niños en las fotografías podrían haber sido primos de Roberto y Manuel, con características físicas que los hacían destacar en México, pero que pasarían desapercibidos en cualquier suburbio estadounidense. La investigación adquirió una nueva dimensión en los días siguientes. Ruiz organizó una reunión en una sala neutra cerca de la frontera, donde agentes federales mexicanos se sentaron frente a representantes del FBI. La desconfianza era palpable mientras intercambiaban información limitada, como si cada lado sospechara que el otro ocultaba piezas clave del rompecabezas. Por las noches, cuando Sara finalmente conciliaba el sueño, Carlos salía silenciosamente de casa. Ignorando las súplicas previas de su esposa, conducía hasta la Avenida Juárez, donde los bares cercanos a la frontera nunca cerraban. En La Frontera, un establecimiento de mala muerte frecuentado por coyotes y pequeños criminales, Carlos ocupaba siempre la misma mesa oscura. Necesito saber sobre niños que cruzan la frontera sin documentos, susurraba, deslizando billetes hacia un informante de aspecto dudoso. Pagaré bien por cualquier información sobre 2 niños rubios. Mientras Carlos se hundía en este submundo nocturno, Sara encontraba su propio método para canalizar el dolor. Cada mañana, con ojos enrojecidos pero manos firmes, se sentaba en la mesa de la cocina a organizar cientos de folletos con las fotografías de sus hijos. La primera vigilia que organizó en la plaza central fue un acto solitario. Sara encendió una vela, sosteniendo en alto la imagen ampliada de sus hijos.
Para su sorpresa, una mujer desconocida se acercó silenciosamente, colocando junto a la suya la fotografía de otra niña desaparecida. «Mi hija, Lucía», dijo simplemente. 3 años. Desapareció en el mercado hace 8 meses. Para la tercera vigilia, eran ya 5 madres las que se reunían bajo la estatua central, compartiendo no solo su dolor, sino también información que la policía a menudo pasaba por alto. Carlos regresaba habitualmente al amanecer, a veces con cortes o moretones que evidenciaban altercados en los bares. Sara limpiaba sus heridas en silencio, sin hacer preguntas. El abismo entre ellos crecía con cada día sin noticias. En la maquiladora donde Carlos trabajaba como ingeniero, las ausencias empezaban a acumularse. Su jefe lo llamó finalmente a su oficina. «Entiendo su situación, ingeniero», le dijo con genuina compasión. «Pero ha faltado 4 días este mes. La empresa no puede seguir tolerando estas ausencias». 6 meses después de la desaparición, la familia extendida de los Fuentes organizó una cena que pretendía ser un gesto de apoyo. El resultado fue desastroso. Mientras todos comían en un silencio incómodo, Luisa, la hermana de Carlos, intentó romper la tensión con palabras que resultaron devastadoras. «Quizás deberíamos aceptar que ellos pueden no volver», sugirió con voz tímida. «Quizás es momento de empezar a...». No pudo terminar la frase. Carlos se levantó violentamente, derribando la mesa. Los platos se estrellaron contra el suelo mientras él gritaba palabras incoherentes. Sara y los familiares quedaron paralizados ante el estallido de furia de aquel hombre antes metódico y contenido. En enero de 1983, 3 meses después del desaparecimiento, el comandante Ruiz recibió una llamada que reactivó el caso. Un agente del FBI informaba que un comerciante de El Paso había reportado haber visto a 2 niños muy similares a los hermanos Fuentes en un centro comercial, acompañados por una pareja anglosajona. La esperanza renació mientras los Fuentes eran conducidos apresuradamente a las oficinas donde agentes mexicanos y americanos analizaban las grabaciones de seguridad del centro comercial. El rostro de Sara reflejaba expectativa mientras los agentes pasaban frame por frame las imágenes granuladas, comparándolas meticulosamente con las fotografías de Roberto y Manuel. El agente del FBI finalmente alzó la vista. Su expresión lo decía todo antes de que hablara. «Lamento, señores. Las imágenes confirman que no son sus hijos. La altura y complexión no corresponden». Aquella noche, Carlos regresó a casa completamente ebrio. Sara lo encontró revolviendo papeles en su escritorio, murmurando incoherencias sobre la última oportunidad. Cuando finalmente consiguió calmarlo y llevarlo a la cama, Carlos tomó su mano con fuerza inesperada. «He hecho algo, Sara», confesó con voz pastosa, «algo que quizás no me perdones». En la penumbra de la habitación, Carlos reveló que había hipotecado la casa sin su conocimiento para contratar a un investigador privado con conexiones en el cartel, un ex policía de reputación dudosa que prometía información sobre una granja de niños en algún lugar del desierto de Chihuahua. La confesión de Carlos dejó a Sara sin palabras. Mientras contemplaba a su marido dormido, exhausto por el alcohol y la desesperación, comprendió que estaban perdiendo mucho más que a sus hijos. El amanecer trajo consigo al comandante Ruiz, quien con expresión grave entregó a Carlos una carpeta oficial. «Oficialmente, no podemos dedicar más recursos exclusivos al caso», explicó con genuino pesar, mientras Carlos observaba el sello «Caso inactivo» estampado en rojo sobre el expediente. «Pero seguiré investigando personalmente, tienen mi palabra». Los meses siguientes trajeron consigo una serie de degradaciones en la vida de los Fuentes. En la maquiladora donde Carlos había trabajado por 11 años, sus colegas observaban con incómoda compasión cómo el otrora respetado ingeniero
era escoltado fuera del edificio por guardias de seguridad, su credencial confiscada, sus pertenencias en una pequeña caja de cartón. Aquella noche, Carlos encontró al investigador privado en un bar decadente de la Avenida Juárez. El hombre, un ex policía llamado Gustavo Serna, bebía tequila mientras contaba historias sobre la supuesta granja de niños. Está en un rancho al sur, cerca de Villa Ahumada, afirmaba con falsa seguridad. Necesito más dinero para sobornar a los guardias y conseguir fotografías. Mientras escuchaba las inconsistencias en el relato, Carlos comprendió la terrible verdad. Había sido estafado. Cuando pidió detalles básicos sobre el lugar, Serna titubeó, incapaz de mantener coherente su mentira. «Devuélveme mi dinero, hijo de puta», exigió Carlos, agarrando al hombre por las solapas. La pelea resultante lo dejó con 2 costillas fracturadas y el dinero definitivamente perdido. Mientras Carlos se hundía, Sara encontraba inesperadamente una nueva dirección. Una mañana de 1985, 3 madres de niños desaparecidos se reunieron en su cocina. Sobre la mesa, mapas y fotografías reemplazaron el café y las galletas que en tiempos mejores habría ofrecido a las visitas. «Juntas podemos hacer lo que las autoridades no hacen», declaró Sara con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Compartir información, presionar a las autoridades, mantener vivos los casos. La sala de estar se transformó gradualmente en una oficina improvisada. Voluntarios instalaron líneas telefónicas adicionales, organizaron archivadores con casos documentados y crearon un sistema para responder llamadas las 24 horas. En las paredes donde antes colgaban retratos familiares, ahora se alineaban fotografías de desaparecidos, cada una con detalles meticulosamente documentados. Para 1987, Madres de Juárez se había convertido en una organización reconocida. Una Sara más delgada, con canas prematuras que plateaban su cabello rubio, aparecía regularmente en noticieros locales. Hasta ahora, hemos ayudado a 5 familias a encontrar a sus desaparecidos, explicaba a la cámara con una dignidad que contrastaba con su evidente cansancio. Algunos estaban vivos, otros no. Pero todas esas familias tienen ahora respuestas. Carlos, mientras tanto, pasaba sus días vagando por la ciudad. A veces dormía en bancos de plaza, observando con mirada ausente a niños que jugaban, imaginando cómo serían ahora Roberto y Manuel. Otras veces, cuando conseguía mantenerse sobrio por algunos días, visitaba la biblioteca municipal para revisar periódicos viejos, buscando pistas que todos hubieran pasado por alto. Ciudad Juárez cambiaba aceleradamente a su alrededor. Nuevas maquiladoras surgían en la periferia. El tráfico en los puentes internacionales se intensificaba con la perspectiva del NAFTA, y los grafitis de carteles marcaban territorios con creciente descaro. La violencia, antes contenida en ciertos barrios, se derramaba ahora por toda la ciudad. En 1998, 16 años después del desaparecimiento, Sara recibió una llamada urgente mientras organizaba un evento de recaudación de fondos. Anotó rápidamente detalles mientras pedía a un voluntario que contactara inmediatamente a Ruiz, ahora cercano a la jubilación, pero todavía involucrado en el caso. Horas más tarde, Sara y el comandante Ruiz estaban junto a la cama de Javier Mendoza en el Hospital General de Ciudad Juárez. El hombre, demacrado por un cáncer terminal, apenas podía hablar, pero sus ojos reflejaban la urgencia de alguien que necesita confesar antes de morir. «Los vi, los niños rubios», susurró con dificultad, cada palabra un esfuerzo monumental. Entrando en la van blanca, placas americanas, Mendoza logró incorporarse ligeramente, señalando una fotografía descolorida que guardaba bajo su almohada. En ella, varios trabajadores de la maquiladora posaban junto a un visitante alto, de uniforme diferente. Thompson, patrulla fronteriza.
Visitaba la fábrica, murmuró antes de caer nuevamente sobre las almohadas, exhausto por el esfuerzo. Sara corrió a casa con la nueva información, su corazón latiendo con renovada esperanza. Encontró a Carlos inconsciente en el sofá, una botella vacía en el suelo. Mientras intentaba despertarlo, sintió una mezcla de frustración y compasión. ¿Cómo compartir esta pista crucial con alguien que apenas podía mantenerse consciente? Mientras tanto, Ruiz no perdió tiempo. En su modesta oficina, el comandante tecleaba furiosamente en su computadora. Richard Thompson, plus Border Patrol, plus El Paso. Los resultados comenzaron a aparecer mientras imprimía documentos y marcaba números telefónicos de antiguos contactos en el FBI. La investigación renovada ganó impulso cuando el FBI confirmó que Richard Thompson, efectivamente, trabajaba en la patrulla fronteriza durante el período del desaparecimiento. Sin embargo, cuando agentes intentaron interrogarlo, descubrieron una coincidencia perturbadora. Thompson había muerto en un accidente automovilístico en 1994, exactamente un día después de que otro caso de desaparición similar comenzara a reabrirse en Nogales. La revelación sobre Thompson devolvió a Carlos una claridad momentánea. Durante días se mantuvo sobrio, examinando obsesivamente los documentos que Ruiz había recopilado sobre el exoficial de la patrulla fronteriza. «Mira estas fechas», señaló Carlos a Ruiz, mientras revisaban fotografías, registros de empleo e historiales. Thompson visitaba la maquiladora regularmente durante el mismo periodo en que trabajé allí. Podría haberme visto con los niños cuando venían a buscarme. El FBI profundizó la investigación entrevistando a ex colegas de Thompson en El Paso. Un agente retirado, tras asegurarse que la conversación no sería grabada, compartió una inquietante observación. Rick era obsesivo con ciertos temas, confesó, especialmente con niños mexicanos que parecían americanos. Decía que era un desperdicio, que esos niños deberían crecer del lado correcto de la frontera. Esta información coincidía perfectamente con el nuevo descubrimiento de Ruiz. Thompson no solo trabajaba para la patrulla fronteriza, sino que también servía como consultor de seguridad para empresas de logística que transportaban productos hacia Estados Unidos, incluyendo visitas regulares a la maquiladora, donde Carlos había sido ingeniero. Una tarde de noviembre de 1998, Ruiz se reunió con un informante en un estacionamiento desierto en las afueras de Ciudad Juárez. El hombre, visiblemente nervioso, miraba constantemente alrededor mientras hablaba. Thompson trabajaba con personas del cartel, susurró. Facilitaba el paso de paquetes especiales por la frontera. Algunos eran drogas, pero otros eran personas, niños específicamente. Ruiz apenas tuvo tiempo de procesar esta información. A la mañana siguiente, el mismo informante fue encontrado brutalmente golpeado en un callejón cercano al Mercado Central. Sobre su pecho, un mensaje escrito en un papel ensangrentado. Este caso está cerrado. La advertencia era clara. Cuando los investigadores mexicanos intentaron seguir pistas en territorios controlados por el cartel de Juárez, encontraron puertas cerradas y amenazas abiertas. 2 testigos potenciales retiraron sus declaraciones tras recibir visitas nocturnas, y un joven oficial que trabajaba con Ruiz apareció con 2 costillas rotas, negándose a explicar cómo había ocurrido. En diciembre de 1998, una reunión tensa entre autoridades mexicanas y americanas selló el destino de la investigación renovada. El agente especial William Harker, representante del FBI, adoptó una postura formal mientras anunciaba la decisión de su agencia. No tenemos jurisdicción para continuar sin evidencias concretas en suelo americano, declaró. Thompson está muerto. Los registros de la agencia de adopciones están sellados por orden judicial,
y las conexiones con el cartel son competencia exclusiva de las autoridades mexicanas. Carlos observaba el noticiero local esa noche, donde una breve nota mencionaba el fin de la cooperación bilateral en el caso Fuentes. Su reacción fue inmediata y violenta. Arrojó una botella contra el televisor, haciéndolo estallar en una lluvia de vidrios y chispas. Sara, mientras tanto, continuaba su trabajo metódico en la sede de Madres de Juárez. Con manos temblorosas, pero decididas, actualizaba el archivo de sus hijos con las nuevas informaciones sobre Thompson, negándose a rendirse cuando todos los demás parecían abandonar la búsqueda. La distancia entre los esposos, antes un abismo silencioso, se había convertido en algo más parecido a dos vidas paralelas que ocasionalmente se cruzaban en la misma casa. Compartían un techo, pero no palabras. Compartían el dolor, pero no el consuelo. En marzo de 1999, durante una noche particularmente fría, Carlos caminaba tambaleándose a lo largo del Río Grande o Río Bravo como lo llamaban en el lado mexicano. La botella en su mano estaba casi vacía y su mente nublada por el alcohol dirigía insultos y acusaciones hacia la orilla americana del río, como si la frontera misma fuera responsable de su tragedia. A medianoche, el teléfono despertó a Sara. La visita de dos oficiales de policía confirmó lo que su corazón ya sabía cuando vio sus expresiones solemnes. El oficial más joven se quitó el sombrero respetuosamente antes de hablar. «Señora Fuentes, encontramos a su esposo a orillas del río», informó con voz suave. «Lamento informarle que ha fallecido». En la fría morgue de Ciudad Juárez, Sara identificó el cuerpo de Carlos. Bajo la sábana que lo cubría, solo su mano quedaba visible, los dedos aún aferrados a una fotografía desgastada de Roberto y Manuel. El informe oficial determinaría más tarde: muerte por ahogamiento accidental, aunque el alto nivel de alcohol en su sangre sugería que Carlos difícilmente hubiera podido nadar, incluso si lo hubiera intentado. El funeral fue tan silencioso como la vida de Carlos en sus últimos años. Sara permaneció sola junto al féretro, acompañada únicamente por algunos voluntarios de su organización. La familia Fuentes brillaba por su ausencia, habiéndose distanciado completamente de aquel hombre que consideraban derrotado por las circunstancias. Cuando todos se marcharon, Sara permaneció frente a la tumba recién cubierta, sus palabras apenas audibles en el silencio del cementerio. «Continuaré buscándolos, Carlos, te lo prometo», susurró, dejando una pequeña fotografía familiar sobre la tierra removida. De regreso en la casa vacía, Sara contempló el altar que había mantenido durante casi 17 años. Junto a las fotos sonrientes de Roberto y Manuel, colocó ahora una de Carlos, creando una nueva configuración de su familia fragmentada. Esa noche, mientras organizaba las pertenencias de Carlos, encontró algo extraño en el forro interior de su vieja chaqueta. Escondido bajo la tela, un papel doblado contenía anotaciones en letra temblorosa, coordenadas geográficas precisas en el desierto de Chihuahua y un nombre: Martha Thompson, El Paso, TX, seguido por un número telefónico americano y la fecha 1996, sugiriendo que Carlos podría haber descubierto algo crucial que nunca tuvo oportunidad de investigar. El papel con las coordenadas temblaba en las manos de Sara mientras contemplaba la posibilidad de que Carlos hubiera estado más cerca de la verdad de lo que ella imaginaba. Aquella anotación, escrita en un momento de lucidez entre tantos días de embriaguez, podría ser la pista que llevaba años buscando. A la mañana siguiente, con determinación renovada, Sara se encontraba frente a una modesta casa suburbana en El Paso. El vecindario tranquilo, con sus jardines bien cuidados y banderas americanas ondeando suavemente, parecía sacado de un catálogo de vida perfecta. Durante varios minutos permaneció en su auto,
reuniendo el valor necesario para enfrentar a la mujer que podría tener respuestas. Finalmente, con la nota de Carlos firmemente apretada en su mano, caminó hasta la puerta y tocó el timbre. La puerta se entreabrió ligeramente, asegurada por una cadena. Una mujer mayor, de aspecto frágil y mirada recelosa, la observó a través de la rendija. «¿Martha Thompson?», preguntó Sara con voz que intentaba sonar firme. La mujer entrecerró los ojos con evidente desconfianza. «No sé nada sobre el trabajo de Richard en México», respondió secamente. «Por favor, déjenos en paz». Antes de que Sara pudiera insistir, la puerta se cerró bruscamente, dejándola sola en el porche con más preguntas que respuestas. Aquella tarde, Sara y Ruiz, cuyo cabello ahora era completamente blanco, se reunieron en la pequeña oficina que el excomandante mantenía desde su jubilación. Sobre la mesa, desplegaron un mapa detallado del desierto, las coordenadas de Carlos marcadas con precisión en una zona remota. «Es territorio del cartel», explicó Ruiz, señalando el área. «Imposible entrar sin un ejército. Y aun si pudiéramos, ¿qué esperamos encontrar después de tantos años?». Los días se transformaron en meses, y Madres de Juárez continuó creciendo. Para el año 2004, la organización ocupaba una oficina propia con computadoras, líneas telefónicas dedicadas y voluntarios trabajando en turnos. Las paredes, cubiertas con fotografías de decenas de desaparecidos, testimoniaban tanto el alcance de la tragedia como la persistencia de quienes se negaban a olvidar. En junio de ese mismo año, Sara viajó a la Ciudad de México para participar en una conferencia internacional sobre derechos humanos. Ante una audiencia de activistas, periodistas y diplomáticos, presentó estadísticas alarmantes sobre desapariciones en la frontera, su inglés nativo alternando con un español que, tras 2 décadas, ya dominaba con fluidez. Desde 1980, hemos documentado 843 casos de desapariciones no resueltas en la región fronteriza, explicó, mientras las imágenes de Roberto y Manuel se proyectaban brevemente en la pantalla detrás de ella. Cada número es una familia destrozada, una historia interrumpida. Entre los asistentes, una joven periodista americana llamada Rebecca Lawson observaba con particular interés. Días después, Rebecca se presentó en las oficinas de Madres de Juárez con una propuesta, un documental que visibilizara la crisis de desaparecidos en la frontera, centrado en casos emblemáticos como el de los hermanos Fuentes. Durante semanas, Rebecca siguió a Sara con su cámara, capturando la rutina incansable de la mujer que había transformado su tragedia personal en una misión colectiva. El enfoque especial en el pequeño broche que Sara siempre llevaba, con las fotografías de sus hijos, se convirtió en el motivo visual recurrente del documental. 6 meses más tarde, en una pequeña sala de proyección en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Sara observaba el resultado final. Lágrimas silenciosas corrieron por sus mejillas cuando la cámara enfocó en primer plano los rostros sonrientes de Roberto y Manuel, congelados para siempre en el tiempo. El documental Los que buscan se convirtió en un inesperado catalizador. Proyectado en festivales internacionales y posteriormente distribuido por una plataforma de streaming, atrajo renovada atención hacia los casos no resueltos en la frontera. Para Madres de Juárez, esto significó más recursos, más voluntarios y, crucialmente, nuevos contactos en agencias de investigación. Aprovechando este impulso, en 2008, Ruiz logró una pequeña victoria. Un cambio en el liderazgo del cartel de Juárez tras la captura de uno de sus principales cabecillas creó un vacío temporal de poder que el excomandante aprovechó para visitar la zona indicada por las coordenadas de Carlos. ¿Con la caída de Rojas, es posible entrar ahora?, preguntó Ruiz a un informante en la prisión de Ciudad Juárez, mostrándole el mapa con las coordenadas marcadas. Una semana después,
Ruiz y dos excolegas de confianza se adentraban en territorio peligroso a bordo de un jeep desgastado. El complejo industrial abandonado que encontraron parecía llevar décadas en ruinas. Estructuras metálicas oxidadas, ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis testimoniaban años de abandono. Durante horas, el pequeño grupo exploró meticulosamente el lugar, removiendo escombros y buscando cualquier indicio que pudiera conectar este sitio desolado con la desaparición de los hermanos Fuentes. Cuando el sol comenzaba a ponerse, Ruiz encontró algo: un pedazo de metal oxidado con un logotipo parcialmente visible. Trans-Am Logistics. Leyó en voz alta, reconociendo inmediatamente el nombre de la empresa donde Thompson trabajaba como consultor. En el aniversario de la muerte de Carlos, Sara visitó el cementerio con un pequeño ramo de flores. Arrodillada junto a la lápida sencilla, compartió las novedades en un susurro. «Encontramos una conexión, Carlos. Era el lugar correcto», murmuró, pasando los dedos sobre el nombre grabado en la piedra. Estaba siguiendo la pista correcta. Los años siguientes transcurrieron entre pequeños avances y frustraciones recurrentes. En su habitación, Sara mantenía un archivo meticuloso sobre el caso de sus hijos, ahora varias carpetas organizadas cronológicamente, donde cada pista, por insignificante que pareciera, quedaba documentada. En 2010, cuando la atención mediática volvía a centrarse en los crecientes feminicidios en Juárez, Sara recibió un sobre sin remitente en la sede de Madres de Juárez. Al abrirlo, su corazón se detuvo momentáneamente. Contenía una fotografía antigua y amarillenta donde dos niños rubios asustados, increíblemente parecidos a Roberto y Manuel, pero algo mayores, aparecían sentados en una habitación austera con una ventana que mostraba un fragmento de desierto. En el extremo inferior de la imagen, parcialmente visible, se distinguía un periódico con fecha de marzo de 1983, 5 meses después del desaparecimiento. La fotografía tembló en las manos de Sara mientras la observaba bajo la luz fría de la oficina. Aquellos rostros asustados, tan inconfundiblemente similares a los de sus hijos, parecían mirarla a través del tiempo. El periódico parcialmente visible en la esquina de la imagen, con fecha de marzo de 1983, confirmaba lo impensable. Roberto y Manuel habían sobrevivido al menos 5 meses después de su desaparición. Con manos temblorosas, Sara tomó el teléfono y marcó el número de Ruiz. Su voz apenas podía contener la emoción cuando el excomandante respondió. «Los vi, Alejandro», susurró. «Están vivos en esta foto». 5 meses después. Aquella misma tarde, Sara y Ruiz se reunieron con un técnico forense en el laboratorio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El especialista, un hombre joven de gestos meticulosos, examinaba la imagen bajo diferentes tipos de luz mientras explicaba sus hallazgos. «La fotografía no muestra signos de manipulación», confirmó, ajustando el equipo. «El papel y la emulsión corresponden a los utilizados a principios de los 80. Y aquí», señaló, ampliando la imagen digital de los rostros, «las proporciones faciales corresponden con las fotografías que me proporcionaron. La probabilidad es alta de que sean los mismos niños». Sara apenas podía respirar mientras escuchaba la confirmación científica de lo que su corazón de madre ya sabía. Aquellos eran sus hijos, vivos mucho después de que todos hubieran perdido la esperanza. La decisión de hacer pública la fotografía no fue fácil. Ruiz advirtió sobre posibles amenazas si alguien quería mantener el caso enterrado, pero Sara ya había perdido demasiado como para temer ahora. «Esto prueba que mis hijos estaban vivos meses después del desaparecimiento», declaró ante los periodistas reunidos apresuradamente en la sede de Madres de Juárez. «Alguien sabe qué pasó con ellos, y ese alguien ha guardado esta fotografía durante décadas».
La noticia se propagó rápidamente. Los voluntarios de la organización distribuyeron copias de la imagen en puntos fronterizos, terminales de autobuses y mercados, esperando que alguien reconociera los detalles de la habitación donde los niños habían sido fotografiados. En octubre de 2012, coincidiendo con el 30º aniversario de la desaparición, Madres de Juárez organizó una manifestación sin precedentes. Centenares de personas vestidas de blanco cruzaron la puente internacional hacia El Paso, cada una llevando fotografías ampliadas de desaparecidos. Sara encabezaba la marcha, sosteniendo en alto las imágenes de Roberto y Manuel, la antigua fotografía familiar junto a la recién descubierta. Entre los periodistas que cubrían el evento, Rodrigo Vázquez, un reportero de investigación del diario Reforma, observaba con particular interés. Mientras otros medios se centraban en la manifestación como espectáculo, Vázquez fotografiaba detalles específicos, tomaba notas meticulosas y estudiaba los rostros de los participantes con mirada analítica. 2 días después, Vázquez se presentó en las oficinas de Madres de Juárez, solicitando una entrevista con Sara. Este caso tiene todos los elementos para ser resuelto, afirmó con convicción mientras compartían un café. Muchos de los involucrados aún están vivos, y los archivos pueden revelar conexiones que nadie percibió en su momento. Algo en la determinación del joven periodista recordó a Sara la intensidad que Carlos mostraba en los primeros años de búsqueda. Decidió confiar en él, dándole acceso a sus archivos personales y a contactos que había desarrollado durante décadas. Vázquez se sumergió en la investigación con fervor metódico. Pasaba horas en archivos polvorientos de la delegación, fotografiando documentos antiguos con su teléfono, entrevistando a policías retirados que habían participado en la investigación original. Una tarde, mientras trabajaba en ampliar digitalmente detalles de la misteriosa fotografía, Vázquez notó algo que todos habían pasado por alto. Ciertos elementos arquitectónicos visibles por la ventana podían ayudar a ubicar el lugar. ¿Ve esta formación rocosa al fondo?, señaló a Sara, mostrando la imagen ampliada. Y este tipo de arco en la ventana tiene un estilo muy específico. Podemos limitar la búsqueda geográficamente. Durante semanas, el periodista recorrió áreas remotas al sur de Ciudad Juárez, comparando formaciones rocosas visibles en la fotografía con el paisaje real. Paralelamente, continuaba investigando el pasado de Richard Thompson, buscando conexiones que pudieran haber pasado desapercibidas. El avance crucial llegó cuando Vázquez descubrió en los registros de la maquiladora que Thompson no solo visitaba las instalaciones ocasionalmente, sino que firmaba regularmente como representante de Trans Am Logistics entre 1980 y 1983. Su firma aparece en los registros de visitantes al menos 2 veces al mes, explicó Vázquez, mostrando las fotocopias a Sara y Ruiz. Y aquí, justo una semana antes de la desaparición de Roberto y Manuel, Sara colocó la fotografía recién enmarcada en el altar de su sala, encendiendo velas nuevas mientras susurraba: «Sabía que estaban vivos. Lo sentía». La investigación ganó impulso cuando Vázquez descubrió en la biblioteca municipal artículos antiguos sobre Trans Am Logistics, una empresa que había sido disuelta en 1985 sin explicaciones públicas, justo cuando comenzaban a surgir rumores sobre irregularidades en su operación. En una reunión con Sara y Ruiz, Vázquez desplegó sobre la mesa una línea temporal que conectaba visualmente a Thompson, Trans Am Logistics, las coordenadas dejadas por Carlos y la misteriosa fotografía. «Todo encaja», concluyó el periodista. Thompson utilizaba su posición en la patrulla fronteriza y sus contactos en la maquiladora para identificar potenciales víctimas. La empresa de logística proporcionaba la cobertura perfecta para transportarlas. Mientras Sara asimilaba estas conexiones, Vázquez
hizo un descubrimiento que cambiaría completamente el curso de la investigación. Richard Thompson, además de trabajar para la patrulla fronteriza y como consultor de seguridad, había colaborado brevemente con una agencia de adopción en El Paso llamada Sunrise Adoptions, cerrada en 1985 por irregularidades administrativas. Y en la lista de clientes de esa agencia figuraba el nombre de una familia prominente de California que había adoptado a 2 niños mexicanos en 1983 a través de un programa especial de adopción transfronteriza. La revelación sobre la agencia de adopciones dejó a Vázquez sin aliento. Los Blackwood, una familia adinerada de San Diego, habían adoptado a 2 niños mexicanos exactamente en el periodo en que Roberto y Manuel seguían con vida según la fotografía. Esta coincidencia era demasiado grande para ignorarla. A la mañana siguiente, Vázquez se encontraba en los archivos municipales de El Paso examinando meticulosamente los documentos polvorientos de la extinta Sunrise Adoptions. Con guantes de látex, pasaba cuidadosamente las páginas de los registros, fotografiando cada documento que mencionara a Thompson o a los hermanos Fuentes. Entre los papeles amarillentos encontró un folleto promocional que le heló la sangre. Especialistas en adopciones internacionales, orgullosamente proporcionando niños hispánicos de apariencia europea para familias americanas desde 1979. La redacción dejaba entrever una práctica de selección racial que resultaba perturbadora, incluso para los estándares de la época. 2 días después, Vázquez consiguió localizar a Gloria Ramírez, una ex empleada administrativa de la agencia que ahora vivía retirada en las afueras de El Paso. La mujer, visiblemente incómoda, lo recibió en un pequeño apartamento decorado con imágenes religiosas. Mr. Thompson traía los documentos ya preparados, confesó Gloria después de asegurarse que la grabadora estaba apagada. Nunca cuestionábamos la procedencia de los niños. El señor Harrison, el dueño, decía que todo estaba en regla, pero había cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas?, presionó Vázquez. Los niños llegaban a veces de noche, asustados. Algunos hablaban solo español y no entendían por qué estaban allí. Thompson los entregaba y desaparecía. Esta información confirmaba las sospechas más oscuras. Vázquez necesitaba acceder a registros más detallados, pero muchos estaban sellados por tratarse de adopciones. Afortunadamente, Susan Fletcher, una antigua fuente en el Departamento de Servicios Sociales, accedió a ayudarlo. Esa misma noche, cuando las oficinas estaban casi vacías, Vázquez y Susan se reunieron frente a un terminal de computadora en una oficina trasera del departamento. Con acceso privilegiado, la mujer navegó por archivos confidenciales, buscando cualquier registro relacionado con la familia Blackwood. «Aquí está», señaló Susan, mostrando un archivo digital. Familia Blackwood, San Diego. Adopción finalizada. 12 de marzo de 1983. 2 niños mexicanos, edades 8 y 6, procedencia. Programa especial transfronterizo. Las edades coincidían perfectamente con Roberto y Manuel Fuentes. En las notas adicionales, se mencionaba que los niños habían sido rescatados de una situación de abandono en Juárez, una mentira flagrante que había permitido agilizar el proceso de adopción. Vázquez intentó rastrear a los Blackwood usando teléfonos públicos en El Paso para mantener el anonimato. Llamó a docenas de números en San Diego, consultó registros de propiedad y bases de datos públicas. La familia parecía haberse esfumado. Una semana después de iniciar esta nueva línea de investigación, Vázquez recibió una llamada urgente de Sara. La sede de Madres de Juárez había sido violentamente asaltada durante la noche. Al llegar, encontró a Sara contemplando la destrucción, gavetas revueltas, computadoras destrozadas y, lo más revelador,
Los archivos específicos sobre el caso Fuentes habían desaparecido. Sabían exactamente lo que buscaban, murmuró Sara, recogiendo fotografías pisoteadas del suelo. Esperamos 40 años. Podemos esperar más. La determinación en su voz contrastaba con la devastación a su alrededor. Para Vázquez, el mensaje era claro. Su investigación estaba tocando nervios sensibles. Alguien aún tenía interés en mantener el caso enterrado. Decidido a profundizar, Vázquez localizó a un ex agente de la patrulla fronteriza que había trabajado con Thompson en los 80. El hombre, ahora enfermo y retirado, habló con sorprendente franqueza sobre su antiguo colega. Richard tenía una fijación, explicó. Decía que niños rubios nacidos del lado equivocado de la frontera eran como diamantes en basureros. Creía sinceramente que les hacía un favor al llevarlos al lado civilizado, como él lo llamaba. Mientras la investigación avanzaba, un nuevo personaje entró en escena. El teniente Diego Solano, recién nombrado jefe de la Unidad de Personas Desaparecidas de Chihuahua, se presentó en la reconstruida sede de Madres de Juárez. A sus 45 años, Solano representaba una nueva generación de policías mexicanos, educado en Estados Unidos, con especializaciones en criminología moderna y una determinación inquebrantable por resolver casos antiguos utilizando nuevas tecnologías. Los años 80 fueron un periodo oscuro para nuestras fuerzas policiales, admitió Solano durante su primera reunión con Sara y Vázquez. Había corrupción, falta de entrenamiento y, francamente, poco interés en casos de desaparición que involucraban a niños comunes. Creíamos que la mayoría huía o era llevada por familiares. El teniente presentó a su equipo especializado, analistas forenses, expertos en tecnología e investigadores entrenados en metodologías modernas. En una pantalla grande, el equipo había creado un modelo digital tridimensional del caso, líneas temporales, conexiones entre personas, lugares y eventos visualizados de forma que patrones anteriormente imperceptibles comenzaban a emerger. Estamos creando un perfil completo de Thompson, explicó una analista, señalando la red de conexiones en la pantalla. Su trabajo en la patrulla fronteriza, sus visitas a la maquiladora, su asociación con Trans Am Logistics y su colaboración con la agencia de adopciones forman un patrón claro de actividad organizada. Vázquez continuó investigando a los Blackwood y descubrió que la familia había dejado Estados Unidos rumbo a Europa en 1986, poco después del cierre de la agencia de adopción. Este dato reforzaba la sospecha de que podrían haber huido para evitar investigaciones. Esa noche, sola en su casa, Sara contemplaba la foto de sus hijos en el altar familiar, susurrando: «Estamos más cerca que nunca, mis niños». La investigación dio un vuelco inesperado cuando Solano recibió información de que Martha Thompson, la viuda que anteriormente se había negado a hablar con Sara, ahora estaba dispuesta a cooperar. Diagnosticada con cáncer terminal, la mujer había enviado un mensaje prometiendo entregar diarios codificados, mapas y fotografías que Richard mantenía en un compartimiento secreto en el sótano. Su mensaje concluía con palabras que helaron la sangre de todos. «Antes de morir, necesito confesar lo que sé sobre los niños mexicanos». El mensaje de Martha Thompson desató una urgencia que no habían sentido en años. Solano y Vázquez viajaron a El Paso esa misma noche, dejando a Sara en Ciudad Juárez con la promesa de llamar inmediatamente con cualquier novedad. El Hospital Providence Memorial les recibió con el silencio característico de la madrugada, sus pasillos apenas iluminados mientras avanzaban hacia la habitación 512. Martha Thompson yacía conectada a máquinas que monitoreaban sus constantes vitales, su cuerpo demacrado por la enfermedad que la consumía. Al verlos entrar, intentó incorporarse ligeramente,
sus ojos nublados recuperando cierta claridad momentánea. Sabía que vendrían. Susurró, su voz apenas audible. Richard cambió después que perdimos a nuestro hijo en 1979. El cáncer se lo llevó, apenas tenía 8 años. Solano se acercó a la cama, encendiendo una grabadora con el permiso silencioso de Marta. Un día encontré a Richard observando a niños en el parque, continuó la mujer. Niños rubios, específicamente. Tomaba fotografías disimuladamente. Dijo que le recordaban a nuestro Billy, pero había algo obsesivo en su mirada. Marta señaló débilmente hacia un armario en la esquina de la habitación. La caja está allí. La encontré escondida detrás de una pared falsa en el sótano, semanas después de su muerte. Nunca tuve el valor de entregarla a las autoridades. Vázquez abrió el armario y extrajo una caja metálica cerrada con llave. Marta les entregó una pequeña llave que guardaba bajo su almohada, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Al abrir la caja, encontraron un conjunto macabro de recuerdos organizados meticulosamente. Un diario encuadernado en cuero con páginas repletas de códigos alfanuméricos, mapas detallados de la región fronteriza con marcaciones precisas y fotografías de niños, docenas de ellas, cuidadosamente pegadas entre las páginas. Entre estos documentos descubrieron el recorte amarillento del El Diario de Juárez con la noticia inicial del desaparecimiento de los hermanos Fuentes. De regreso en Ciudad Juárez, el equipo de análisis forense trabajaba día y noche. Los mapas encontrados entre las pertenencias de Thompson confirmaron lo que ya sospechaban. Una de las marcaciones correspondía exactamente a las coordenadas que Carlos había anotado años atrás. El criptógrafo de la Policía Federal, un hombre joven con aspecto de no haber dormido en días, irrumpió en la oficina de Solano con expresión triunfante. «Lo tengo», exclamó. «El código es una simple sustitución basada en la fecha de nacimiento de su hijo. Una vez que aplicas la clave, todo se vuelve legible». En las páginas decodificadas, los horrores se revelaron con una frialdad administrativa que resultaba más perturbadora que cualquier confesión emocional. Caso 17. Hermanos F. Complicación severa. Atención mediática excesiva. Verificación de frontera intensificada. Implementado protocolo de contención permanente. Amostra de cabello preservada. Solano examinó los pequeños sobres lacrados encontrados en la caja. Cada uno contenía mechones de cabello rubio, etiquetados meticulosamente con iniciales y fechas. 2 de ellos, marcados con RF y MF, correspondían a octubre de 1982. Los documentos financieros hallados en el fondo de la caja revelaron otra dimensión del horror. Registros codificados de pagos que oscilaban entre $20,000 y $50,000 por niño en los años 80, sumas astronómicas para la época. Cuando Sara vio las fotografías recuperadas de las pertenencias de Thompson, reconoció inmediatamente detalles que solo una madre podría notar. La pequeña cicatriz en la barbilla de Roberto, resultado de una caída en bicicleta, el remolino característico en el cabello de Manuel, idéntico al de Carlos. Esa era la camisa que llevaba Roberto el día que desaparecieron, señaló con voz quebrada, tocando la imagen como si pudiera atravesar el tiempo. La compramos juntos una semana antes. La investigación dio un giro inesperado cuando Eduardo Quintero, un ex-chófer del cartel de Juárez, que cumplía condena en la Penitenciaría Federal de La Tuna, solicitó hablar con autoridades mexicanas como parte de un acuerdo de delación premiada. Solano y Vázquez volaron a Texas inmediatamente. En una sala de interrogatorios austera, Quintero, un hombre delgado con tatuajes desgastados que evidenciaban su pasado en el cartel, habló con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder. Thompson no actuaba solo, explicó, reclinándose en la silla metálica. Era parte de una red,
El cartel facilitaba los secuestros y el paso por la frontera a cambio de dinero y favores en la patrulla fronteriza. Con un bolígrafo prestado, Quintero dibujó un mapa rudimentario de la región, marcando un punto específico con una X. Había un complejo industrial donde llevábamos los paquetes especiales para Thompson, continuó. La mayoría de los niños eran entregados para adopción, pero cuando había complicaciones, Thompson tenía métodos para resolver los problemas. En la oficina de Madres de Juárez, Sara escuchaba la grabación del testimonio de Quintero. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras apretaba instintivamente la mano de Vázquez, buscando un ancla en medio de revelaciones que amenazaban con sumergirla nuevamente en el abismo. Esa noche, Solano reunió a su equipo para comparar el mapa dibujado por Quintero con los mapas de Thompson y las coordenadas anotadas por Carlos. Los tres señalaban inequívocamente el mismo lugar, el complejo industrial abandonado que Ruiz había visitado años atrás. Con tecnología moderna, el equipo analizó imágenes satelitales recientes del área. El complejo, ahora reducido a estructuras oxidadas y parcialmente derrumbadas, aparecía como una cicatriz en el paisaje desértico. Necesitamos equipo especializado, determinó Solano, señalando estructuras específicas en las imágenes. Radar de penetración de suelo, principalmente. Si hay algo bajo el concreto, lo encontraremos. Con las evidencias acumuladas y los testimonios de Martha Thompson y Eduardo Quintero, Solano obtuvo rápidamente las autorizaciones judiciales necesarias para una investigación exhaustiva del sitio. Una semana después, técnicos especializados recorrían el complejo abandonado con equipos de radar de última generación. Las primeras lecturas no mostraron nada inusual, pero al llegar a un galpón particular, el que aparecía marcado con precisión en los mapas de Thompson, los sensores detectaron una anomalía bajo el grueso piso de concreto. Las imágenes preliminares revelaron algo que heló la sangre de todos los presentes: el contorno inconfundible de lo que parecían ser dos pequeños esqueletos colocados lado a lado, exactamente donde Quintero había afirmado que Thompson resolvía sus problemas. La revelación de los pequeños esqueletos transformó el caso Fuentes de una investigación histórica a una excavación arqueológica forense. Durante las semanas siguientes, Solano coordinó meticulosamente los preparativos legales y logísticos para la exhumación. No podían permitirse errores. 4 décadas de búsqueda culminarían en este momento. En enero de 2022, el complejo industrial abandonado se convirtió en un hormiguero de actividad controlada. Vehículos oficiales formaban un perímetro, mientras carpas forenses protegían el área principal de las inclemencias del desierto. Arqueólogos especializados en casos criminales trabajaban con la precisión de cirujanos, cada centímetro de tierra documentado, cada fragmento potencialmente significativo fotografiado in situ. Al tercer día de excavaciones, los técnicos finalmente alcanzaron lo que parecía ser una entrada sellada bajo la gruesa losa de concreto. El silencio cayó sobre el equipo mientras retiraban cuidadosamente los escombros, revelando una pequeña habitación subterránea perfectamente preservada. «Parece un búnker», murmuró Solano mientras descendía por la estrecha abertura, seguido por 2 especialistas forenses. El espacio de aproximadamente 20 metros cuadrados contenía estanterías metálicas organizadas cronológicamente, archivadores intactos, un pequeño generador cubierto de polvo y en la parte posterior, una zona demarcada en el suelo donde yacían 2 pequeños esqueletos. El impacto de la visión paralizó momentáneamente a Solano. Aquellos huesos frágiles, colocados con una macabra delicadeza uno junto al otro, contaban una historia de crueldad planificada que superaba cualquier caso en su carrera. Con voz quebrada, ordenó la documentación exhaustiva antes de cualquier manipulación.
Quiero ver, insistió Sara cuando le comunicaron el hallazgo. A sus 73 años, había esperado este momento durante casi 2/3 de su vida. Contra todas las recomendaciones profesionales, Solano accedió a su petición. Cuando Sara descendió cuidadosamente al búnker, su cuerpo frágil contrastaba con la determinación acerada en su mirada. Al vislumbrar los pequeños esqueletos, sus rodillas cedieron momentáneamente, pero rechazó cualquier intento de ayuda. «Mis niños», susurró, arrodillándose a la distancia segura indicada por los peritos. «Mamá está aquí». Junto a los restos, los técnicos encontraron pequeños objetos que habían resistido el paso del tiempo. Un distintivo metálico oxidado del Club América y una figurita de jugador de fútbol cuidadosamente protegida en un plástico. Aquellos humildes tesoros infantiles, preservados junto a sus dueños, agregaban una dimensión devastadoramente humana al hallazgo arqueológico. Las semanas siguientes transcurrieron entre análisis y descubrimientos. Los documentos recuperados del búnker revelaban con escalofriante precisión la operación dirigida por Thompson. Registros meticulosos de niños observados en parques y escuelas, fotografías tomadas secretamente, evaluaciones sobre la facilidad de adquisición de cada potencial víctima. Los hermanos Fuentes aparecían en múltiples fotografías, evidentemente vigilados semanas antes de su desaparición. El laboratorio forense confirmó lo que ya todos sabían. Los resultados de ADN mostraban una coincidencia del 99.98% con Sara. Oficialmente, Roberto y Manuel Fuentes habían sido encontrados. Entre los documentos más perturbadores estaba el diario personal de Thompson, cuyo código simplista había sido rápidamente descifrado. Sus páginas revelaban una mente retorcida por el dolor. Tras perder a su hijo por leucemia, había desarrollado la creencia patológica de que niños especiales, particularmente rubios como su hijo fallecido, estaban desperdiciados en familias latinoamericanas y merecían hogares adecuados en Estados Unidos. Solano y Vázquez reunieron a Sara en una sala privada para explicarle delicadamente los detalles más dolorosos de la investigación. «Creemos que sus hijos fueron inicialmente secuestrados para adopción, señora Fuentes», explicó Solano con compasión. «Pero el caso ganó notoriedad rápidamente. La apariencia distintiva que los hacía valiosos para Thompson también los volvía fácilmente reconocibles. Cuando percibió el riesgo, los mató», completó Sara con una calma sorprendente. «Para proteger su operación». Los análisis forenses confirmaron que ambos niños habían fallecido por asfixia, probablemente el mismo día o al día siguiente de ser fotografiados en marzo de 1983. No había signos de tortura o abuso, un detalle que, en su terrible forma, proporcionó cierto consuelo a Sara. En marzo de 2022, 4 décadas después de su desaparición, los restos de Roberto y Manuel Fuentes fueron finalmente sepultados en el cementerio San Rafael de Ciudad Juárez. Lo que podría haber sido una ceremonia íntima se transformó espontáneamente en un evento comunitario que atrajo a centenares de personas, muchas de ellas familias que habían recibido apoyo de Madres de Juárez a lo largo de los años. Sara caminó lentamente tras los 2 pequeños féretros blancos, apoyada por Vázquez y Solano. Su rostro, marcado por 4 décadas de espera, mostraba una paz dolorosa, pero genuina. Entre sus manos llevaba una pequeña caja conteniendo el distintivo del Club América y la figurita encontrados junto a sus hijos. «Durante 40 años, imaginé 1000 escenarios diferentes», declaró Sara a los periodistas tras la ceremonia. «Imaginé a mis hijos crecidos en otro país, con otras familias, quizás felices, quizás no. Imaginé que intentaban encontrar el camino de regreso a mí. La verdad es devastadora, pero también liberadora. Hoy entierro a mis niños, pero también entierro 40 años de incertidumbre.
La historia de los hermanos Fuentes catalizó reformas significativas en el sistema de investigación de personas desaparecidas en México. El teniente Solano utilizó la visibilidad del caso para impulsar la creación de un Banco Nacional de ADN y mayor cooperación internacional en las búsquedas. En su casa, Sara reemplazó el antiguo altar por una fotografía enmarcada de sus hijos, sonriendo, finalmente libre de los objetos de búsqueda, mapas, anotaciones, archivos, que habían dominado su vida durante tanto tiempo. Junto a la foto, colocó la pequeña caja con los distintivos. Este dolor nunca pasará, confió a Vázquez durante su última entrevista. Pero ahora puedo mirar las estrellas por la noche y saber exactamente hacia dónde enviar mis oraciones. Hay un extraño consuelo en eso, después de tanto tiempo vagando en la oscuridad. En junio de 2022, mientras el legado del caso Fuentes se consolidaba en reformas institucionales y nuevas esperanzas para familias de desaparecidos, Vázquez recibió una llamada emocionada de Solano. Un hombre de 45 años que había vivido toda su vida como americano, acababa de descubrir su verdadera identidad como uno de los niños reubicados por la red de Thompson, y mañana viajaría a Monterrey para reunirse con su familia biológica que lo había buscado durante más de 4 décadas, demostrando que incluso en las historias más oscuras de la frontera, la verdad, eventualmente, encuentra su camino hacia la luz.